Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, y ahora sí, ya empezando con la presentación. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Franco Mari, soy el jefe del departamento técnico de DMA. Estoy encargado también en la parte de proyectos, así que cualquier duda que tengan, no durante este webinar, sino por ahí después directamente de forma privada, cualquier consulta que tengan o que necesiten hacer sobre el proyecto, lo pueden hablar conmigo o con Jorge, que está en la parte de ventas. Lo que vamos a estar viendo hoy es una presentación de lo que son los fundamentos básicos de un control de acceso. Lo voy a aclarar de antemano por ahí para si alguno ya trabaja control de acceso, sepa entender que esto va bien orientado o al que nunca trabajó con control de acceso o al que trabaja control de acceso y todavía no tiene claro algunos aspectos básicos. Lo menciono por ahí para que no se aburra si hay uno que ya trabaja control de acceso hace tiempo. Si lo quiere escuchar, por ahí hay algún dato que le va a servir, y si no quiere escucharlo, no hay ningún problema, lo aviso de antemano. Es más que nada también para la gente que trabaja o CCTV o lo que es robo, y por ahí te consultan de control de acceso y tienen miedo o no conocen, entonces es más que nada para poder ayudarlo y darle por lo menos alguna orientación básica. Como podemos ver, acá están los distintos logos de las distintas marcas, porque no vamos a hablar de ninguna marca en específico, sino, como dije, de fundamentos básicos o conceptos básicos. Primero que nada hay que entender que es un control de acceso. Un control de acceso es un sistema que nos va a permitir verificar la identidad o poder permitir o no permitir el acceso de una persona o un usuario a algún lugar físico. Ese lugar físico puede estar controlado por medio de una puerta, una barrera, molinetes, y también tendríamos dentro de ese grupo, pero ya más apartado, los controles de tiempo y asistencia, que eso no lo vamos a hablar hoy porque puede estar incluido dentro de un control de acceso, porque el control de acceso puede tener tiempo de asistencia y control de acceso, pero bueno, eso ya es más específico y hoy no lo vamos a tocar, sino vamos a hablar más de los controles de acceso eh, propiamente dichos. Bueno, teniendo en claro entonces para qué es un control de acceso, ya lo dice bien la palabra, vamos a pasar al temario de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver los distintos tipos de control de acceso, los tipos en sí, los montajes, las conectividad que podemos tener con los distintos tipos de controles de acceso, algunos conceptos básicos, los periféricos que usaríamos en una instalación típica, como pueden ser lectoras, cerraduras, magnéticos, pulsadores, distintas fuentes, y algunos ejemplos de conexión para que ustedes tengan un poco más claro de cómo sería la conexión entre algún tipo de control de acceso específico y una PC o con las lectoras. Viendo la primera diapositiva de lo que son los tipos de control de acceso, vemos que tenemos dos grandes grupos. Tenemos un grupo que son los tipos autónomos o standalone, que en este caso son equipos que poseen en su hardware todo integrado lo que sería la parte de lectura, que puede ser por huella, puede ser por ping o por proximidad, por dar algunos de los ejemplos, y también tendría integrado en ese mismo hardware lo que es la salida de relé para poder accionar alguna puerta. Algunos casos también podríamos tener para conexión de alguna lectora externa, dependiendo del modelo, y también dependiendo del modelo podríamos tener para conectar algún magnético, que eso ahora lo vamos a ver más adelante, para qué se utilizaría, y también algún botón de lo que se llaman REX o Request to Exit. Eso va a depender dependiendo de cada modelo específico y cada fabricante. Hay modelos más básicos que únicamente tienen para lectura de un contacto RFID, que puede ser MISPARE o MMARIM, que también lo vamos a ver más adelante, o también podríamos tener para lo que es PIN. Pero lo más importante que ustedes tienen que entender es que los sistemas autónomos o standalone son los que vienen directamente sobre el mismo hardware integrado una salida de relé que va a ser la que nos va a permitir accionar la puerta que estamos queriendo habilitar. Los otros sistemas o el otro gran grupo de controles de acceso son los que son centralizados o más avanzados. En este tipo de controles de acceso vamos a tener dos factores importantes o dos equipos importantes que van a formar parte de este sistema de control de acceso. Por un lado vamos a tener la controladora, que va a ser el cerebro, va a ser donde van a estar conectadas las cerraduras y las distintas lectoras, también los magnéticos en el caso de que tengamos, o los botones Request to Exit. Y por otro lado vamos a tener las lectoras, que en este caso pueden ser biométricas, de proximidad, de PIN, etcétera. Tenemos varios diferentes tipos de lectoras, que pueden ser combinación de algunas. Bueno, eso hay muchos modelos, pero lo más importante que tienen que entender es que acá vamos a tener dos equipos y en el primero vamos a tener uno solo todo integrado. Estos equipos más avanzados
o los centralizados se utilizan más que nada cuando tenemos más de una puerta a controlar. A ver, por ejemplo, si nosotros tendríamos 4 puertas a controlar, sería bastante engorroso tener que colocar 4 sistemas standalone, aunque se podría, dependiendo de cada caso, pero por ahí sería más complicado colocar 4 equipos standalone que colocar directamente un solo equipo centralizado que controle 4 puertas y las lectoras directamente sobre cada una de las puertas y cableadas directamente a la controladora. Esto va a depende de cada caso, de cada instalación y cada cliente específico. Pero bueno, es más que nada donde más se utiliza, es donde hay o escalabilidad a lo que son distintas cantidades de puertas, que hoy nos piden una o dos y sabemos que el día de mañana nos van a agregar más puertas, o donde directamente ya sabemos de un principio que tenemos más de 2 o 3 puertas y la verdad que va a ser mucho más sencillo controlarlos de un solo lugar. También hay que tener en cuenta, dependiendo de cada modelo, si el modelo autónomo no tiene una conexión a la PC, lo que es los usuarios, en el caso del standalone, vamos a tener que cargarlo uno por uno por equipo. En el caso del centralizado, cargando los usuarios, perdón, directamente en la controladora, vamos a tener todo centralizado, como lo dice la palabra, y directamente vamos a poder habilitar las puertas por lo que es configuración. Pero bueno, también como lo indica acá, son más seguros, pero llevan necesariamente una configuración más profunda o más avanzada que los sistemas autónomos. Y la administración, perdón, se me fue la diapositiva, la administración se hace necesariamente desde un software, que eso va a depender de cada fabricante. Ya entendiendo, bueno, más o menos cómo son los dos grandes grupos de los que son los controles de acceso, acá hay algunos ejemplos para el que nunca lo vio. En las dos primeras imágenes tenemos formatos de modelos autónomos. El primero es un T5 Pro o T5, es muy similar, cambia únicamente el hardware de lo que es Ambis. Esto es un equipo autónomo con lectura de huella y lector RFID de 125. El modelo de al lado es un modelo de Roslar, que si no me equivoco, este modelo específico, porque viene similar con PIN y Prox o solo PIN, pero bueno, es un modelo también autónomo. Estos modelitos tienen, como ya lo indiqué, una salida de relé, y los modelos de la derecha son los que son centralizados. Acá vemos dos modelitos, un modelito, una lectora Roslar con una controladora, que puede ser una 425 en este caso, un modelo de un KT1 de Cantech y un modelo de un control de acceso de la marca Dahua. Esto es para que entiendan más o menos cómo es la diferencia. Como pueden ver, el hardware de lo que es un centralizado está más pensado para lo que es colocar en un gabinete o dentro de un rack. No está pensado para poner directamente en la pared, como si son los modelos autónomos, que tiene total sentido de la palabra. O sea, el equipo este va a ir montado directamente en la pared y todo el hardware ya está todo integrado en una sola carcasa. Siguiendo adelante, lo otro que hay que tener en cuenta, estos son tips que hay que tener en cuenta a la hora de hablar con el cliente final y que el cliente final nos explique qué es lo que va a necesitar o qué es lo que quiere hacer, más que nada, porque muchas veces el cliente no sabe lo que quiere verdaderamente. Nosotros tenemos que ir guiándolo para ver qué puertas va a querer controlar, de qué forma va a querer controlar las puertas. Hay que entender que hay distintas formas de controlar una puerta, lo que se llama de forma unidireccional o bidireccional, como lo explica muy bien en los controles de acceso de agua. ¿Qué quiere decir esto? Hay una forma de controlar una puerta que podemos colocar solamente una lectora para poder ingresar al lugar, es donde más se utiliza, y para lo que es la salida se utiliza un botón Request to Exit. Entonces esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de cotizar o a la hora de armar un sistema de control de acceso. Antes que nada, primero saber cuántas van a ser la cantidad de puertas, si es una sola o más de una, y después entender esa puerta o esa cantidad de puertas, cómo se va a estar manejando. Si se va a estar manejando con una lectora para entrar y para salir, una lectora solamente para entrar, etcétera. También ese tipo de lectora, cómo va a ser, si va a ser una lectora de PIN, de huella, de PIN más huella, el lugar donde se va a instalar. Nos ha pasado por ahí en muchos casos que se utiliza en fábricas, en metalúrgicas. Bueno, en esos lugares por ahí las huellas de los empleados están muy gastadas o sufren mucho daño por el trabajo manual. También son lugares por ahí con mucho polvillo, entonces ahí vamos a tener que entender qué equipo se adapta mejor para no tener ese tipo de inconvenientes. Acá hay otro de los aspectos a tener en cuenta, muy importantes: cuál va a ser el montaje del equipo o dónde va a estar montado la lectora o la controladora en el caso de que sea un equipo standalone. Vamos a tener que hablar con nuestro cliente final y preguntarle en dónde va a querer que esté esa lectora. ¿Va a estar en un lugar protegido, un lugar bajo techo, un lugar totalmente resguardado o un lugar por ahí con algún tipo de salida al exterior en caso de que podamos tener lo que es humedad o ingreso a polvo?
En este caso vamos a tener distintos tipos de equipos de interior, o distintos tipos de equipos de exterior, con distintos tipos de protecciones IP, para el que ya conoce las protecciones o la norma IP en lo que es cámaras. IP67 en este caso, por ejemplo, sería un ejemplo, un equipo totalmente compatible para instalar en intemperie, con una protección muy alta a lo que es agua y polvo, o un equipo con una protección, por ejemplo, IP54, en el caso de un modelo más de interior, que va a tener muchísima menos protección y va a tener que estar más resguardado de lo que es la humedad o el polvo. Lo que es la norma IK, que acá pusimos IK-XX, en este caso va a ser la protección a lo que es antivandalismo o golpes. Hay un modelo específico de DAWA y este modelo de Roger me parece que también, no estoy seguro, eso después lo vamos a buscar bien en lo que son las especificaciones, pero hay un modelo de DAWA que es IK08. Este lo que nos va a permitir es tener un antivandalismo en lo que es el equipo y nos va a permitir tener un resguardo un poco más de lo que es el soporte a golpes sí, a daños por golpe, más que nada. Es una norma como la IP que establece que ese equipo soporta hasta masazos en el caso de que es del K08. Bueno, siguiendo también un poco con los conceptos y entender qué son los diferentes equipos y cómo trabajan. Tenemos equipos que son sin memoria, o sea, no poseen ningún tipo de memoria para lo que es buffer de eventos, solamente funcionan como un abrepuertas, o sea, sí van a tener memoria para lo que es usuarios, porque tienen que almacenar los usuarios, pero no tienen ningún medio de comunicación para lo que es un software o una PC para poder hacer lo que es la descarga de eventos. O sea, no tiene buffer de eventos. Después tenemos otro tipo de equipos que vienen con una memoria interna y poseen un buffer de eventos que puede ser descargado. Ese buffer de eventos, dependiendo del modelo, va a poder ser descargado mediante USB, 485, 232 o en algunos casos también TCP/IP, o sea, a través de red. Esto va a depender mucho del tipo y el fabricante del equipo. Para el que no lo conoce, RS485 y RS232 son distintos bus de datos o conexiones a través de distintos dispositivos que pueden ser de control de acceso o otro tipo de dispositivos. Por ejemplo, paneles de alarma también se conectan a través de 232. Bueno, son distintos bus de datos para la interconexión entre distintos equipos y la PC. Y después tenemos otro tipo de equipos que son con memoria interna y aparte una comunicación en línea. ¿Qué significa comunicación en línea? Que podríamos estar viendo en tiempo real la comunicación con el equipo, vamos a poder ver el buffer de eventos en tiempo real, o sea, lo que está pasando en el momento, y también vamos a poder hacer una descarga de esos eventos en el momento que nosotros lo necesitemos. Estas memorias internas o estos buffers van a depender mucho del modelo del equipo y del fabricante. O sea, hay distintos modelos y distintos fabricantes y cada uno va a tener un buffer diferente dependiendo del modelo específico de cada control de acceso. Pero bueno, más que nada tienen que entender que hay tres grandes grupos también, sin memoria, con una memoria interna, pero que no tiene conexión de red y no puede verse en vivo, y después otro modelo que también tenemos memoria interna, pero que también podemos ver en vivo lo que son los distintos eventos. Siguiendo adelante también con los conceptos, hay que entender cómo trabaja un control de acceso. Por ahí el que ya viene de la rama de lo que es robo, conoce lo que es un contacto seco, no sé si hay que dar mucha explicación, yo creo que casi todos los asistentes por lo menos trabajan con lo que es una alarma de robo, pero para que entiendan lo que es un contacto seco, en un contacto seco lo que vamos a tener es continuidad entre un normal cerrado, un común, o un normal abierto, un común, dependiendo del estado en el que esté el relé, va a ser que vamos a tener o no continuidad, perdón, y, perdón, se me fue la diapositiva. Eso va a ser con un contacto seco. También tenemos controles de acceso, y esto lo menciono para que lo sepan, porque por ahí se lo pueden encontrar. Vamos a tener distintos controles de acceso que ya verdaderamente se están dejando de fabricar con contactos húmedos o wet contact, pero son contactos, para que ustedes lo entiendan, que entre los bornes vamos a tener voltaje. No vamos a tener continuidad, sino que vamos a tener voltaje. Esto se utilizaba normalmente, digo se utilizaba porque verdaderamente ya prácticamente no se está usando más, con lo que eran cerraduras eléctricas o de pestillo. La vieja cerradura que se colocaba por ahí con perdón, se me va la diapositiva, las viejas cerraduras que todavía se siguen utilizando, que son la de pestillo, que se usaban con los porteros Comax o los porteros analógicos.
Bueno, para ese tipo de cerradura está pensado el contacto húmedo. ¿Por qué para ese tipo de cerradura? Porque esto da muy poca corriente, da, si no me equivoco, 70 miliamperes. O sea, es muy poquito el voltaje, perdón, el amperaje que da ese contacto húmedo, entonces no se puede usar para una cerradura más que una cerradura eléctrica o más que nada también para manejar un relé externo. Pero bueno, es para que entiendan, ustedes siempre traten de utilizar lo que es el contacto seco, así no tenemos problemas. Hemos tenido problemas nosotros en DMA con clientes que han conectado, por ejemplo, cerraduras electromagnéticas a un contacto húmedo y la cerradura electromagnética, para que tengan idea, consume aproximadamente 400 miliamperes constantemente. Entonces lo que va a pasar es le vamos a hacer un sobreconsumo a ese contacto húmedo y vamos a terminar quemando el equipo. Entonces ténganlo en cuenta. Si tienen un equipo o compraron un equipo, se encuentran con un equipo con contacto húmedo, perdón, pero toqué sin querer y se me va la presentación, que tienen con contacto húmedo, traten o de no utilizarlo. Si lo van a utilizar, consulten cómo pueden cablearlo para no generar ningún tipo de problema. Vamos a ver los distintos periféricos. Acá en este caso podemos ver que las lectoras, en este caso para un control de acceso de standalone que tenga una conexión para una lectora adicional, o para las lectoras que se conectan a un control de acceso, como ya mencionamos, más avanzado, podemos ver que las lectoras pueden ser RFID, que ese RFID puede ser M-Marin de 125 kHz o MIFARE de 13.56 MHz. Acá hago un paréntesis y explico un poquito. M-Marin 125 kHz son las tarjetas más utilizadas, fueron una de las primeras tarjetas que salieron, tienen menos seguridad. Hoy en día, si no me equivoco, creo que en casi cualquier cerrajería, por lo menos acá de Rosario, te las clonan, o sea, son muy fáciles de clonar. Las M-Marin, en su diferencia, se pueden clonar también, pero ya necesitan un hardware más avanzado, son un poco más difíciles de clonar, entonces le da un poco más de seguridad al sistema. También tendríamos lectoras que pueden ser de PIN, como puede ser la última de la derecha. Lectoras long range, como la del medio, son lectoras que se utilizan por ahí en peajes o en accesos vehiculares, son de largo alcance, se pueden utilizar con algún tipo de tarjeta activa, dependiendo del caso, o tarjetas pasivas, pero están pensadas para una lectura de largo alcance. Lectoras Bluetooth, como es el segundo modelo, en este caso de izquierda a derecha, que directamente, como hoy en día se está migrando a todo lo que es llevar en nuestro celular todo directamente relacionado a lo que es seguridad y también a lo que no es seguridad, también tenemos lectoras del tipo Bluetooth que nos va a permitir que directamente con nuestro celular, con nuestro Bluetooth activado, va a hacer accionar esa lectora e identificarnos como un usuario para poder tener acceso a donde nosotros queremos acceder. También puede ser del formato NFC, que NFC es un formato sin contacto que se utiliza mucho en lo que es celulares. Y bueno, hay otros modelos también que en este caso no los mencioné, pero bueno, hay otros tipos también de lectoras en el mercado. Ahora sí, ahí estamos. Los formatos de lectura. Bueno, hay que entender que una cosa es el formato que va a estar leyendo la lectora, que en este caso, como lo mencionamos con los modelos anteriores, en el primer caso, por ejemplo, con la lectora Bluetooth o NFC, lo vamos a hacer por medio de un celular. O sea, la lectora va a leer, en este caso, el código que tenga grabado de la MAC address, por ejemplo, del Bluetooth o del código único de NFC. Lo va a leer, lo va a interpretar y lo va a pasar ese dato. Lo mismo va a pasar con una lectora de RFID, va a leer la tarjeta o el tag, lo va a leer, va a sacar esos datos y los va a pasar, que ahora vamos a ver a dónde los pasa. Lo mismo se haría con un PIN, vamos a introducir el PIN y esos datos los va a pasar a la controladora, y lo mismo sería con una huella o con cualquier dato biométrico. Va a leer esa huella y va a pasar esos datos. Acá únicamente lo que van a hacer estas lectoras va a ser leer el dato, o sea, acá no va a ser más que nada que leer el dato. Ese dato se va a leer y se va a pasar a la controladora, puede ser tanto en formato WIGAN o RS485. Hay que entender que WIGAN hay muchísimos formatos, WIGAN 24, WIGAN 32, WIGAN 36, hay muchísimos formatos de WIGAN y también tenemos un formato de RS485. O sea, hay que diferenciar bien y hay que entender que una cosa va a ser el formato de entrada en la lectora y el formato de salida va a ser siempre el mismo, o sea, va a ser siempre WIGAN o 485. Y esos datos van a viajar a través del cable hasta la controladora y la controladora va a ser la encargada de descifrar ese dato WIGAN y poder interpretar si ese dato WIGAN está o no asociado a una tarjeta válida o a un usuario válido para conceder o no el acceso en este caso.
Pero bueno, es más que nada que ustedes entiendan que todas las lectoras, o todas, sí, la verdad, todas las lectoras trabajan con Wigan o 485 dependiendo de cada caso. Hay algunas lectoras, como por ejemplo las de Dawa, y si no me equivoco también las de Roslar, que tienen directamente los dos tipos de conexiones dependiendo a qué controladora la van a estar conectando. Hablando de las cerraduras, esto por ahí es algo también muy importante. Más que nada tienen que entender a distintos tipos de cerraduras, pueden ser cerraduras de perno, cerraduras electromagnéticas, que pueden ser de distintos kilajes, 180, 300 kilos, hasta 500 kilos, nosotros trabajamos y vienen también de mayores kilajes, y cerraduras de pestillo, por ahí las más conocidas. Pero los dos conceptos más importantes que tienen que tener en cuenta son fail-safe y fail-secure. Esto por ahí es algo que muchos pasan por arriba y no se dan cuenta y es algo más que importante. Hay que entender qué vamos a estar protegiendo o qué vamos a estar concediendo acceso cuando nosotros estemos colocando una cerradura. Las cerraduras que indican que son fail-safe, lo que nos van a estar protegiendo son la vida humana o están pensados para proteger la vida humana. ¿Qué significa? Que al interrumpir la alimentación, o sea, al sacarle la alimentación a lo que son las distintas cerraduras que son fail-safe, la cerradura directamente se va a desbloquear o se va a destrabar, como es por ejemplo el caso de una cerradura electromagnética. Si yo lo desalimento, la cerradura electromagnética, esto tiene un electroimán que está funcionando dentro con una bobina, si yo la desalimento, lo que va a pasar es que la puerta se va a desbloquear. ¿Dónde podríamos utilizar, por ejemplo, la cerradura fail-safe? ¿O dónde sería conveniente utilizarla? Donde tengamos la vida humana eh, como principal algo a proteger, o sea, como lo principal que vamos a proteger es una vida humana, por ejemplo, un hospital. Un hospital no podría tener nunca una cerradura fail secure, que en realidad trabaja de la forma inversa a la fail safe, o sea, en caso de interrumpir la alimentación, la cerradura va a quedar bloqueada. Imaginemos un hospital con muchas personas internadas o muchas personas trabajando adentro. En el caso de un corte de alimentación, todas las puertas, si tuviéramos cerradura fail secure, quedarían trabadas. En este caso, utilizando cerraduras fail safe, las cerraduras quedarían totalmente destrabadas y en el caso de una interrupción de la alimentación, podrían directamente salir todas las personas en el caso de que haya algún tipo de problema. En lo que es fail secure, como lo mencioné, es exactamente al revés. En el caso de un corte de alimentación, lo que va a pasar es que la cerradura va a quedar trabada y en este caso, ¿dónde lo podríamos utilizar? Lo podríamos utilizar en el caso de que estemos protegiendo, en este caso, bienes materiales. Por ejemplo, un negocio, en el caso de que le corten la alimentación, por ejemplo, para acceder a robar o por algún caso específico se corte la alimentación, las cerraduras van a quedar bloqueadas y no se van a destrabar. Eso hay que entenderlo y tenerlo bien en claro, dependiendo del ámbito que lo vamos a instalar. No vamos a instalar una cerradura nunca fail secure en lo que sería, por ejemplo, un hospital o lugares donde la vida humana corra peligro, pero sí la estaríamos instalando en donde estamos protegiendo bienes materiales. Los contactos magnéticos. Esto es un accesorio que es más que necesario en muchas de las instalaciones. Los contactos magnéticos normal abiertos se utilizan para saber el estado de la puerta, o sea, que nos va a permitir, el contacto magnético nos va a decir cómo está la puerta, si la puerta está abierta, está cerrada. También nos sirve para determinar y para poder decirle al control de acceso si tenemos una puerta forzada, por ejemplo, si alguien viene y nos quiere empujar la puerta para abrirla sin pasar una tarjeta por la lectora. El que nos va a permitir saber el estado de la puerta y que esa puerta fue forzada fue el contacto magnético, por eso es muy necesario. También nos va a permitir contar un tiempo, en el caso del control de acceso, que nos cuente un tiempo en el cual la puerta es mantenida abierta, entonces nos puede generar un tipo de alarma en el caso de que nosotros necesitemos si la puerta se dejó abierta y no fue cerrada correctamente. Siempre vamos a necesitar para estas funciones un contacto magnético colocado en cada una de las puertas y correctamente cableado directamente a lo que es el control de acceso. Otro de los periféricos que podemos utilizar, dependiendo de la instalación, si vamos a tener una instalación con una lectora solamente para entrar y para salir, vamos a utilizar lo que se conoce como Request to Exit, que son los botones que se colocan del lado de adentro de la puerta para poder activar la cerradura y poder salir. En caso de que tengamos, por ejemplo, una cerradura eléctrica, electromagnética colocada en la puerta, vamos a tener que colocar un botón Request to Exit y se va a poder utilizar para poder abrir la puerta desde el lado de adentro. Esto es un periférico, o sea, es algo opcional, esto va a depender en el caso de la instalación. Si vamos a utilizar solamente lectora para entrada, vamos a tener que colocar obligatoriamente
un botón Request to Exit del otro lado de la puerta para poder accionar la cerradura. Y distintas fuentes de alimentación. Acá vamos a tener que ser muy específicos y ver bien qué vamos a estar instalando, cuántas cerraduras, qué tipo de cerraduras vamos a estar colocando, cuántas puertas vamos a estar manejando, cuántas lectoras vamos a estar manejando, y vamos a tener que tener en cuenta qué tipo de fuente vamos a estar necesitando. Van a tener que tener en cuenta que las fuentes pueden ser con backup de UPS o no, esto va a depender del caso. En el caso, por ejemplo, que tengamos cerraduras electromagnéticas, en muchos de los casos se utiliza una fuente con backup de batería, para que, en el caso, por ejemplo, a menos de que sea un hospital, como ya lo dije, pero si es un negocio en el cual estamos poniendo la cerradura electromagnética, lo que podríamos hacer es colocar una fuente con backup de batería para que en el caso de que se corte la alimentación, esa batería siga alimentando la cerradura electromagnética y no se despegue lo que es la cerradura y la siga alimentando. Esto vamos a tener que verlo bien en detalle, dependiendo de cada instalación, cuál va a ser el tipo de fuente, cuál va a ser el amperaje que vamos a estar necesitando y si vamos a necesitar o no con un backup de batería. Y vamos a ver ya por último algunos ejemplos de conexión de lo que serían distintos controles de acceso. Acá en este caso tendríamos un control de acceso con dos cerraduras diferentes, como pueden ver, una fail-safe y una fail-secure. Acá tendríamos la fuente de alimentación, alimentando directamente el control de acceso, y tendríamos en este caso un botón Request to Exit y un magnético para poder censar el estado de la puerta. Esto sería un modelo de un control de acceso autónomo con un contacto seco, y como pueden ver, acá estaríamos alimentando la cerradura de forma independiente y únicamente estaríamos usando el contacto seco de lo que es el control de acceso. Como pueden ver también acá, en algunos modelos tenemos un jumper para poder identificar si queremos que esté trabajando de forma contacto seco o contacto húmedo. Esto dependiendo del modelo. Yo siempre recomiendo que lo conecten en lo que es contacto seco para evitar cualquier tipo de problema y que alimenten de forma separada lo que son las cerraduras y no directamente desde el control de acceso. Aquí tenemos un ejemplo de un control de acceso, pero esta vez con contacto húmedo, poniendo el jumper en este caso de la otra forma. Lo que vamos a ver es que vamos a colocar un diodo entre la cerradura y el positivo para evitar lo que es el retorno de la alimentación a través de la cerradura y entrando directamente al control de acceso. También tendríamos un botón Request to Exit, un magnético conectado directamente a la bornera y la fuente de alimentación alimentando lo que es directamente el control de acceso. Esto quédense tranquilos, que estos diagramitas después se los voy a pasar con la presentación para que ustedes lo tengan y puedan verlo si quieren nuevamente en detalle. Y acá tendríamos un esquema de lo que es una instalación de lo que sería un equipo, por ejemplo, T5 Pro de la línea Ambis. En este caso estaríamos colocando lo que es el control de acceso de un lado de la puerta. Vamos a tener una cerradura que directamente va a estar conectada al contacto seco, en este caso al T5 Pro, un botón Request to Exit del otro lado de la puerta, y en este caso tendríamos una conexión TCP/IP que nos permitiría tanto la descarga como carga de usuarios, descarga de eventos y también una visualización en vivo de los eventos que están pasando en ese momento. Esto sería otro tipo de conexionado para que ustedes entiendan cómo sería con un equipo que tenga una conexión TCP/IP y directamente conectado a lo que es un software. Y acá tendríamos, creo que uno de los últimos gráficos de lo que sería un esquema de una instalación de un equipo AC225, en este caso es un equipo de Roslar. En este caso tendríamos controlando varias puertas, como lo pueden ver, por eso está pensado, este tipo de equipo está pensado para controlar más de una puerta. Estarían directamente conectados nuestro equipo a lo que sería un software, que en este caso sería el Axtrax NG. En este caso tenemos distintos equipos AC225, por lo que puedo ver en este diagrama. Sí, perdón. Tenemos distintos equipos AC225, podría ser también uno solo, dependiendo de cuántas puertas estaríamos controlando. Y en este caso tendríamos la lectora directamente, las dos lectoras conectadas directamente a nuestro AC225 y controlando lo que serían las dos, la entrada y la salida de lo que sería una puerta completa, o sea, una puerta directamente controlada con lectora para entrar y para salir. Son distintos diagramas de lo que son distintos tipos de conexiones, de lo que serían distintos tipos de controles de acceso, como ya los mencioné. Pero bueno, es más que nada para que tengan un poquito más en claro de cómo sería el conexionado o cómo sería el cableado en distintos
distintos formatos de instalación. Algunas recomendaciones y ya para finalizar el webinar, indaguen a su cliente para entender qué necesita. Muchas veces, como ya lo mencioné, el cliente no sabe lo que necesita o no sabe lo que quiere. Es más que entendible, el cliente es un cliente final y por ahí no tiene el conocimiento que sí tenemos nosotros, entonces hay que saber asesorarlo para poder explicarle qué tipo de equipo sería conveniente en su caso. Pidan asesoramiento a la hora de armar o presupuestar un proyecto, ya lo mencioné, pueden hablar conmigo o pueden hablar también con Jorge de la parte de ventas o cualquiera de los vendedores que lo vamos a poder asesorar sin ningún tipo de problema dependiendo de qué tipo de proyecto o presupuesto tengan. Calculen la fuente a utilizar, eso también lo mencioné, eso lo pueden hablar directamente con nosotros si no tienen idea de los consumos o qué fuente sería recomendable, pero es algo muy importante. Y consulte los manuales de los equipos adquiridos para una instalación más fácil y segura. Eso también siempre es recomendable. Lean los manuales, muchas veces hay preguntas que ustedes se hacen o nos hacen a nosotros y por ahí en las 2 primeras páginas del manual están más que resueltas y se evitan muchos dolores de cabeza. Ahora sí, muchas gracias por asistir. Acá están mis datos de contacto. También van a estar los datos de contacto de mis compañeros. Ahora me voy a encargar de leer si hubo alguna consulta en el chat. Muchas gracias a todos por el silencio y por ser pacientes escuchando lo que es la presentación. Les va a estar llegando seguramente lo que es una encuesta que la van a tener que contestar en el caso de que sea posible, que a nosotros nos va a servir mucho para mejorar y saber en qué estamos todavía flojos o qué necesitan ustedes de nosotros en lo que respecta servicio. Les dejo todos los datos de todos mis compañeros, de Gabriel, que está en la parte de soporte técnico de CCTV, los datos de Julián. Quédense tranquilos que después esto lo van a tener también en la presentación que le vamos a estar pasando. Los datos de Julián, que es soporte técnico en lo que es Robo y DSC. Los datos de Ignacio, que se está integrando en lo que es el soporte técnico de acceso, así que por ahí si son consultas básicas se las pueden hacer a él, sino directamente a mí, no hay ningún tipo de problema. Y los datos de todos los vendedores para que puedan comunicarse directamente con la parte de ventas. Ahora sí, me están haciendo consultas, me dice, acá uno me dice que no tiene audio, pero me parece que eras únicamente vos, Rubén, por lo que puedo ver, porque todos pudieron escuchar. ¿Podrías volver a explicar los modelos de los llaveros? Sí, cómo no, Juan, te explico nuevamente los modelos de los llaveros. Vos me decís los tipos de llavero RFID, lo que son 125 y MIFARE, o me decís todos los tipos de lectora que tenemos. Vamos a ver esa presentación. Acá. No sé si es esta la diapositiva, como me decís, Rubén. Dice, perdón, Juan. Lo de MIFARE me decís vos. Ah, bien. Lo de MIFARE está acá. M-Marine y MIFARE son los dos. Bueno, es que me está haciendo otra pregunta, perdón. Los M-Marine son los de 125 kHz, son las tarjetas más usadas, son las que hoy en día creo que tienen el 80% de los edificios o más o menos. Las MIFARE son, por ejemplo, acá en Rosario, no sé si sos de acá de Rosario, Juan, pero te lo digo como un ejemplo. Las tarjetas MIFARE son las que se utilizan, por ejemplo, para la tarjeta de colectivo de lo que es el transporte público de pasajeros de acá de Rosario. Trabaja en otra frecuencia, que es 13.56 MHz, son más difíciles de clonar, o sea, no significa que no se puedan clonar todas las tarjetas, se pueden clonar, ni importa la tecnología, lo que pasa es que se hace mucho más difícil clonarla porque el hardware que necesitas para clonar una tarjeta MIFARE es mucho más costoso y todavía no está hecho más masivo. Sí está hecho muy masivo lo que es el clonado de tarjetas de 125 kHz. Entonces, sí, acá me pregunta cuál es más segura. Sí, las MIFARE por el momento son más seguras porque son más difíciles de clonar. Eso por ahí es lo que más le tiene que quedar en claro. Acá me dice, disculpa Franco, vos dijiste que la cerradura fail-safe al corte de tensión se destraba, quiere decir que sí o sí tiene que tener claro. Exactamente, Oscar. O sea, en el caso de un corte de alimentación, una cerradura fail-safe necesita sí o sí tener un backup de batería para que la cerradura no se destrabe. Por eso di como ejemplo el caso de un hospital, en el caso de que en un hospital se corte la alimentación, dependiendo del hospital, hay hospitales que por supuesto van a tener generador, etcétera. Pero también no lo piensen solo por el caso de corte de alimentación porque hubo un fallo en la tensión. Piénsenlo, por ejemplo, con un sistema de incendio. En el caso de que haya un incendio en algún lugar específico, lo que nos va a permitir una central de incendio tiene que permitirnos en realidad destrabar todas las puertas. Para poder destrabar las puertas, podrían
utilizar una cerradura fail-safe, o en el caso tendrían que utilizar una cerradura fail-safe para poder proteger la vida humana y que se puedan destrabar todas las puertas y se pueda salir sin ningún tipo de problema. Acá, como me dice Hernán, claro, por una evacuación. En el caso de un incendio o algún tipo de problema de ese tipo, para una evacuación sí o sí sería necesario utilizar cerraduras fail-safe. La cerradura de perno viene con llaves también por si se corta la energía. No estoy seguro, David. Me parece, yo la que conozco no tiene llave. Acá me dice Hernán, sí, pero no tenemos. Claro, viste, la que yo conozco no tiene una llave, viene un modelo entonces con llave, pero si no, igual es una cerradura fail secure. En este caso, en el caso de corte de alimentación, va a quedar trabada la cerradura. Así que lo que tendrías que hacer es ponerle también, en este caso, una fuente con backup de batería, para que en el caso de que se corte la alimentación no te quede la puerta trabada y la puedan destrabar directamente con la tarjeta o el método que tengan para apertura. Siempre se recomiendan los controles de acceso, o casi siempre, es usar una fuente con backup de batería, para que no tengan ningún tipo de problema en que en la puerta o quede trabada o destrabada. Entonces siempre se recomienda usar una fuente con un backup de lo que sería un UPS. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, les dejo nuevamente los datos para que puedan ver y se puedan comunicar. Cualquier otra duda adicional la pueden hacer al contacto nuestro de soporte, al WhatsApp o también al mail. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por conectarse y por estar en nuestros webinars. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, nos estamos encontrando nuevamente en otro webinar. Mañana específicamente hay otro webinar, así que los que ya se anotaron, nos encontramos nuevamente mañana. Muchas gracias a todos y buenos días.